Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor con todo nuestro corazón. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia. Señor, te damos las gracias porque has sido muy bueno, has sido maravilloso con nosotros. Y ahora, Señor, mi Dios, disponemos nuestro corazón para ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor. Mis hermanitos sean consolados, confortados, edificados en sus vidas, sus corazones, sus espíritus, en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, mi Dios. Toda la honra, toda la gloria, todo reconocimiento es para ti, Señor. Henos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Colosenses capítulo 1 desde el verso 24. El título de esta transmisión es El trabajo de Pablo. Este tema, hermanos amados, es también como para ministros, para pastores, siervos de Dios. Y debido a que lo encontramos aquí registrado, lo vamos a enseñar, hermanitos. Esto se debe de ver espiritualmente. No es, hermanos amados, para resaltar al hombre, el trabajo del hombre, sino, hermanitos, más que nada para que aprendamos de esta escritura, principalmente los que servimos a Dios. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Comienza el apóstol Pablo en esta parte hablando de lo que le falta. O sea, él estaba consciente de que tenía que sufrir más por causa de Cristo. Él ya estaba dispuesto, estaba determinado en su corazón, como dicen otras partes, a terminar esa carrera. Por eso dice aquí, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y sí, mis hermanitos amados, esto es sobre todo espiritual, es con todo el amor que el Señor había puesto en el corazón de Pablo. Él atribuía que sí, efectivamente, padecía por los hijos de Dios. Al llevarles la palabra, el evangelio, ministrarlos, cuidar de ellos, discipularlos, enseñarles la doctrina, él padecía. Y no es diferente, hermanos amados, en nuestro tiempo. Para todos los llamados a servir al Señor Jesús, hemos de pagar un precio con mucho amor, hermanitos, con mucho gusto, por amor a las almas. Y dice aquí, lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, habla de su cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea que su cuerpo, su carne, su vida, aún iba a padecer más. Y bueno, esto por causa del Señor y de la obra. Dice, por su cuerpo que es la iglesia. 25. De ella fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bueno, ahí dice que el Señor lo hizo ministro para administrar precisamente a la iglesia. Y ahora dice el verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Muy bien, todo esto, hermanitos, va dirigido hacia la iglesia, lo que Dios pensó para la iglesia, y claro, usar a Pablo. Pero va más allá todavía, le leo el verso 28. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí está ya sintetizado, hermanitos, el propósito por el cual servía Pablo. Y esa era la intención, esa era la meta, presentar a los hombres con toda sabiduría, presentarlos perfectos ante Dios. Haga de cuenta, hermanos amados, que el trabajo de Pablo se iba a ver reflejado en cada persona. Los hijos de Dios, los discípulos, en este caso
la iglesia de Colosas, los colosenses. Ellos, al ser evangelizados, discipulados, ministrados por Pablo, iba a tener como resultado que iban a quedar bien. Por eso dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, porque la palabra de Dios es amplia, hermanitos, es toda sabiduría. Y el objetivo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y claro, hermanitos, necesitamos asimilar qué quiere decir en Cristo Jesús. Esta frase, hermanos amados, y muy similar, hemos visto en otras porciones, incluso en otros temas. Por ejemplo, se le dice a los hijos que obedezcan en el Señor a sus padres, a los esclavos, siervos, trabajadores, que también sirvan en el Señor. Y aquí dice, en Cristo, presentar a los hombres perfectos en Cristo. O sea, esto siempre delante y de por medio al Señor Jesús, en Cristo. En otra parte dice que hagamos todo con amor, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ¿a qué equivale cuando, hermanitos, está intermedio esto? En Cristo Jesús. Bueno, no se podría de otra manera. Un siervo de Dios no podría presentar a un hombre perfecto solamente de sí mismo. ¿Quién, hermanos amados, lograría ese nivel? Se necesita hacerlo en Cristo Jesús. También, hermanitos, el Señor Jesús habló una vez de la perfección. Hablando de esa palabra, Él decía, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y claro, en el contexto de amar, perdonar, tratar bien a las personas, y como el Señor es tan bueno y misericordioso que hace salir su sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos, en ese contexto se refería el Señor Jesús ser perfectos. En otras palabras, ser perfecto en el trato con los demás, con los prójimos. Pero aquí dice, hermanitos, en cuanto al trabajo de Pablo, cómo enseñaba, ministraba, cuidaba, predicaba el evangelio a los gentiles, esa era la meta, presentar a todos esos hombres perfectos en Cristo. Y hermanitos, cuando Pablo también rindió cuentas y todos estemos ahí en el tribunal de Cristo, todo esto se verá, hermanitos, el fruto de la obra, el fruto del trabajo, así como nosotros como padres presentamos a nuestros hijos. Y parte de ellos, no todo, pero parte de ellos es resultado de nuestra educación y crianza hacia ellos. También en una iglesia, hermanitos, las ovejitas, los hermanitos, los cristianos, son resultado de la obra que se hizo en ellos. Por eso le decía al inicio, esto no es para sobresaltar al hombre, decir, oh, el hombre es importante, el hombre trabaja mucho. No, mis hermanos, como decía el apóstol Pablo en otra parte, la gracia de Dios que está en él. Y bueno, sí, efectivamente, hermanitos, cuando nos presentemos, cada siervo, cada discípulo, cada hijo de Dios que creció, fue criado, fue discipulado en una iglesia, bueno, de ahí se va a evaluar la obra del predicador. Ya se ha tratado ese tema, hermanitos, aunque con otras palabras, cuando dice que el fundamento está firme y que la roca es Cristo y que luego sigue el fundamento de los apóstoles, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Se edifica con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca, y que la obra de uno sería probada por fuego, y si se quemara, hermanos amados, se salvaría uno todavía, pero como la salvación no es por obras, pero dice la Escritura, sufrirá pérdida. Esto quiere decir que también nuestro fruto, nuestro trabajo será presentado delante de Dios. Y mis hermanos amados, entendemos también lo espiritual conforme a lo que el Señor anunció de los últimos tiempos. Le voy a hablar, hermanitos, brevemente de esto para entender un poco más acerca de este tema.
En la iglesia, hermanitos, el Señor nos enseñó su palabra, Él nos profetizó, nos anticipó, y desde el Antiguo Testamento y también el Nuevo, siempre nos habló de dos pueblos, dos formas, dos tipos, dos caracteres, y le voy a recordar esto. Tenemos a Abel, tenemos a Caín, dos. Tenemos a Israel, Jacob, tenemos a su hermano Esaú. Tenemos, hermanitos, a Israel, todo el pueblo elegido, amado de Dios, y tenemos a la iglesia, dos entidades diferentes. El Señor Jesús habló del hijo pródigo, el hijo mayor, dos. En otra parábola menciona acerca de al hijo que se le dijo, el padre le dijo, ve a trabajar en mi viña, dijo que sí, pero no fue. Y al otro que dijo no, pero a final de cuentas sí fue. ¿Y cuál de ellos hizo la voluntad de Dios? Sigue hablando de dos, por ejemplo, ovejas, cabritos, derecha, izquierda, vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, espiritual, carnal, siempre dos, hermanitos amados. Incluso en Lucas y en Mateo se menciona que uno será tomado y otro será dejado. Y nuevamente menciona a dos. ¿Por qué le hago referencia de esto? Porque, claro, hermanitos, se entiende que dentro de una iglesia hay dos tipos de hijos de Dios. Y como también está escrito, hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. Que si uno se limpia de todas esas cosas, será instrumento de honra para el Señor. Y los instrumentos de deshonra son útiles, son necesarios. De verdad, también los necesitamos, requerimos de ellos, pero claro, su recompensa será diferente. Le menciono esto porque cuando un ministro, un siervo de Dios, sirve, ministrando, cuidando, apacentando a la grey, bueno, nuestra responsabilidad es, como dice la Escritura, apacentar la grey de Dios, darle su ración a tiempo, y como también está escrito, el sembrador salió a sembrar. Y ahora en adelante se verá en qué tipo de tierra o de corazón cae la semilla, pero uno salió a sembrar. Bueno, cuando hablamos de la iglesia, hermanitos, y de nuestro trabajo como ministros, en el interior de la iglesia tenemos la parte espiritual, los que son guiados por el Espíritu Santo, por la palabra, son obedientes, se someten al Señor, y por eso se les llama espirituales. Y tenemos la otra parte, los que se dejan llevar por el corazón. También se les llama, y se los digo con amor, almáticos, que se rigen por el alma, que dicen, hoy siento, hoy no siento, hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas. El espiritual no se rige en eso, hermanitos, ni siquiera se rige en su corazón, sino por la voz del Espíritu Santo, oye la voz del Señor y obedece su palabra. Se sujeta su humanidad a la palabra de Dios, como está escrito. Dijo el Señor Jesús, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Eso de tomar la cruz, hermanos, eso de negarse a sí mismo, como Él mismo nos enseñó en la oración en el Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía, decía el Señor Jesús, hágase lo que tú quieres y no lo que quiero yo. Eso es negarse a sí mismo. Ese es un vivo ejemplo de qué es un espiritual. Bueno, ya que queda claro que hay espirituales y hay carnales en una obra, bueno, hermanitos, los carnales, ellos no se van a regir en la palabra, no se van a dirigir a través de las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos no la oyen. También dijo el Señor Jesús, el que es de nosotros, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, hermanitos, un carnal podrá escuchar y escuchar, pero no pone atención y no aplica lo que oye. Bueno, de ellos, claro que también somos responsables. Les amamos, les tenemos paciencia. Claro que también queremos presentarlos perfectos en Cristo ante Dios. Pero en esos casos puede haber, hermanitos, mucho dolor, mucha tristeza, porque
habrá quien no quiera. Bueno, para esto le repito nuevamente el verso 28. Estamos en Colosenses 1:28. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, sea espiritual, sea carnal, hermanitos, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Se les enseña, se les habla, y les puedo decir, hermanitos, a manera personal, que en este lugar, con todo amor, hermanitos, con todo gusto, con toda alegría, se les da la palabra de Dios. Estamos conscientes que nosotros como hombres poco podemos hacer, hermanitos, pero la palabra de Dios es poderosa y es lo mejor que podemos darle a usted, la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, o sea, este es el objetivo, el propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, en Cristo, no hermanitos separados de Él. ¿Quién podría llegar a cierto nivel espiritual o de perfección sin Cristo? Es imposible, hermanitos. Solamente se puede con Cristo, porque Él ya venció, porque Él ya superó todas las cosas que nosotros tendríamos que superar. Incluso está escrito que Él estaba rodeado de debilidad y que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, por eso le alabamos y declaramos, Él es santo, santo, santo. Él ya venció, así que se presenta a todo hombre en Cristo. Perfecto. Esa es la intención, en Cristo, a través de Cristo, a través de su palabra, de su obra, de su sangre, de su espíritu, porque de otra manera sería imposible que un hombre llegue a esa estatura. Ahora dice el verso 29, para esto también trabajo. Ahí habla Pablo personalmente. Trabajo luchando según la fuerza de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Él luchaba y, como vimos desde el inicio, el verso 24, padecía por ellos. Y aún dice, y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Estaba dispuesto a seguir luchando y padeciendo. Este era su propósito. Amados siervos de Dios, si algún predicador, pastor, evangelista, profeta, maestro, escucha esta transmisión, en el Señor le animo. Acuérdese de esta palabra. Ese es nuestro fin. Presentarle al Señor. Cada cristiano que nos fue encargado, confiado, presentárselo bien. Que podamos decir, Señor, se le enseñó, se le ministró, se oró por él, se le cuidó, se le atendió, se le aconsejó, se le guió a toda la verdad. Por eso también el apóstol Pablo, en otra parte, mencionaba que él no se detuvo, no renegó de enseñar la verdad a los hijos de Dios. Así que mis hermanitos consiervos, siervos del Dios Altísimo, no pare, no se detenga, siga hablando la palabra. Entendemos también cómo es nuestro tiempo, un tiempo muy difícil, es el último tiempo y se le llama, como se ha mencionado, el tiempo de la apostasía, separación de la fe. Muchos se enfrían de la fe y también del amor hacia Dios. Aún así, aunque usted vea lo que vea en hijitos de Dios, unos se levantan, otros caen, unos llegan, otros se van, unos crecen, otros dejan de crecer. No se desaliente, siervo de Dios, siga predicando, llénese de la palabra de Dios, llénese del amor de Dios, llénese del Espíritu Santo, siga hablando la verdad. Y hermanitos, no hay otra cosa con que podamos apacentar, cuidar a la grey. Porque, hermanos amados, allá afuera en el mundo hay gente profesional, especialista, que en cierta manera ayuda a los demás. Hay médicos, hay maestros, hay abogados, hay cirujanos,
hay terapeutas, hay psicólogos, hay psiquiatras. De alguna manera el hombre ayuda al hombre, pero no es suficiente. A nosotros se nos confió la palabra de Dios, que si la hablamos y hay algún oído que todavía escucha, como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, esa palabra la recibirá y la llevará en su corazón toda la vida, porque es palabra viva, eficaz. Así que el trabajo que usted hace, siervo de Dios, es para la eternidad. Poner en los oídos, a través de nuestra boca, la palabra de Dios, y que llegue a sus corazones y que la vivan. Eso es lo mejor que podemos hacer por la iglesia, aparte de orar por ellos. Me refiero a lo que hacemos por ellos, porque hay cosas que hacemos por Dios y para Dios. Y en eso, hermanitos, es un tema amplio que no nos da tiempo de abarcarlo todo. Pero les aclaro, ya sirviendo a Dios, una cosa es ministrar a Dios y otra cosa es ministrar a la iglesia. La mayoría sabe ministrar a la iglesia, las atenciones que la iglesia necesita, cómo cuidarlos y todo ello. De eso habla Pablo, de presentar en Cristo Jesús perfecto a todo hombre. Pero también está el otro servicio, ministrar a Dios. ¿Qué es ministrar a Dios? También en otras partes se le llama administrar, pero dirigido hacia Dios. Bueno, eso es cuando oramos hacia Dios, alabamos a Dios, adoramos a Dios. Es con dirección a Él. Se ministra, se canta, se alaba, se ora, se adora a Él. Eso es ministrarle a Él. Y a la iglesia es predicarle, orar por ellos, atenderlos, escucharlos, aconsejarlos y todo lo demás. Y hermanitos, no es menos el trabajo de ministrar a Dios. Y entiendo esto, hermanitos, y quisiera también dejarlo en su corazón. Siervos de Dios, en un culto, sabemos que el culto es para Dios. Sin embargo, si no conociéramos este tema y si no tuviéramos cuidado, la mayoría de cultos los usaríamos para ministrar solamente a la iglesia. Lo que la iglesia necesita, lo que los hermanos necesitan y toda la atención hacia ellos, concentrados en ellos. Eso es bueno, hermanitos, porque eso nos lo encomendó el Señor. Claro que sí. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Claro que sí. Hay que ministrar a la iglesia. Pero también está la otra parte. ¿Cuál otra parte, mis hermanitos? Como dice el Salmo, capítulo 91, me invocará, ahí habla Dios, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Eso es ministrar a Dios y ese es el objetivo de un culto. Ya le invocamos, oramos, le dimos gracias, le cantamos, le alabamos, le danzamos, le exaltamos. Todo eso conlleva invocar. Aunque claro que invocar más directamente es llamar. Bueno, todo eso se hizo. Ahora, dice el Señor, yo te responderé. Me invocará y yo le responderé. Oh, muy bien. ¿Cómo nos responde? Con su palabra, nos habla. Y mis hermanitos, agradezco a Dios que Dios todavía habla. Para eso, siervos de Dios, necesitamos cuidarnos mucho, cuidar nuestro corazón y nuestros oídos, también nuestra mente, para que sea Dios el que hable. Bueno, aquí hay otros subparéntesis, siervos de Dios. Nosotros, los siervos, los ministros, tenemos nuestros 5 sentidos, y entre ellos la vista y el oído. ¿Qué vemos y qué oímos de lo que pasa en la grey? Lo que vive algún hijo de Dios, esa es información que vamos adquiriendo, hermanitos. Vemos esto, escuchamos esto, y aparte en lo espiritual discernimos problemáticas. Bueno,
Pero esa información que ahora estamos obteniendo, ¿cómo la vamos a usar? ¿Para qué la vamos a usar? Y esto se le ha aconsejado cuando se enseña a pastores a predicar aquí en este lugar. Dice Isaías acerca del Señor Jesús, la profecía mesiánica, que Él no se iba a dejar llevar por lo que vieran sus ojos, ni lo que oyeran sus oídos, sino con justicia juzgará. Bueno, o sea, no por lo que veía ni por la información que obtenía, eso iba a hablar. No solamente en eso, sino por el Espíritu Santo. Y sabemos, Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, perfecto y santo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, siervos de Dios? Yo veo, yo escucho, yo me entero, yo sé. Ahora, si en mi corazón, bajo eso que sé ahora, pues voy a predicar porque tal persona le vi, me enteré, sé, y ahora voy a decir, oh, Dios le va a hablar a esta persona. No, Dios no le está hablando, le estoy hablando yo. Si Dios le hablara, yo no tendría que tener nada de información. Es como los hijos de Dios saben que Dios les está hablando, porque nadie más sabe lo que ha pasado, y Dios empieza a hablar, y ellos saben, Dios me habla, porque esto el pastor no lo sabe, nadie lo sabe. Pero si el pastor, basado en la información que oyó o vio, obtuvo, de eso habla, la personita se va a enterar. Oh, el pastor ya sabe, ya está informado de mi caso, de lo que me pasó o de lo que hice. Y va a pensar que es el pastor el que le está hablando y no Dios. Así que nos guardamos, siervos de Dios, nos guardamos para Cristo, estudiamos su palabra y procuramos no enterarnos en lo que queda, o sea, lo que es posible de nosotros, no enterarnos, hermanitos, de nada, para que Dios hable y sea palabra pura, salida del Espíritu Santo en nuestras bocas. Pero si nos enteramos, queremos controlar el asunto, ordenar la situación, resolverla, a la verdad seremos nosotros y no Dios. Pero si nos dejamos llevar por el Señor, Dios va a hablar. A eso me refiero con darles palabra de Dios. Y que salgan cuando termina un culto con palabra de Dios en sus corazones. Y así, hermanitos, un día los vamos a presentar perfectos en Cristo Jesús a nuestros hermanos. Y hermanitos amados, esa es la meta. Siervos del Dios Altísimo, en el nombre del Señor Jesús, levántese, fortalezcase en el Señor, prosiga, como dijo el apóstol Pablo, inste a tiempo y fuera de tiempo, enseñe, predique, redarguya, reprenda con toda justicia y amor también. Siga adelante dando la palabra y verá, habrá resultados. Tal vez, y bueno, esto es muy humano, muy natural, y yo mismo batallo con eso, y también me he propuesto en eso crecer y vencer. Muchas veces en nuestra humanidad, siervos de Dios, es inevitable mirar a la parte carnal, los que se mueven en la carne, y por ellos luchamos, derramamos lágrimas, y como hay carnalidad, casi no vemos fruto en ellos. Pero usted fortalezcase en el Señor, como lo veremos un día si el Señor no nos ha llamado antes. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Prosiga, hermanitos, pero para eso nos tenemos que asegurar si es Dios hablando a través de nuestra boca. ¿Por qué? Porque escudriñamos, leímos, oramos, adoramos, nos pusimos en las manos de Dios para darle pan a la grey. Así que mis hermanitos consiervos, que esto se cumpla. Ahora, verso 29, y con esto concluimos. Colosenses 1:29. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice que lucha,
Les repito, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, porque la fuerza viene del Señor, la cual actúa poderosamente en mí. Esto reconoce Pablo. La fuerza de Dios actúa poderosamente en él. Por eso él predicaba y predicaba. Oh, hermanitos, si viéramos la biografía, los avances, los alcances del apóstol Pablo, años, décadas, hermanitos, casi 2 décadas predicando la palabra de Dios. Fundó una iglesia y otra, viajaba, viajes misioneros, no como hoy en día que tenemos transporte, autobuses, avión, todo ello. No, hermanitos, en barco, a pie. Él viajaba largas distancias por muchos días para llevar la palabra de Dios. Instauraba una iglesia, fundaba otra iglesia, dejaba ancianos, pastores encargados, discipulaba siervos y continuaba su camino. Y por eso habla de esta manera. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanitos, el poder de Dios estaba sobre Pablo. El Espíritu del Señor estaba sobre Pablo. Era incansable. Él podía seguir y seguir predicando la palabra de Dios. Y no siempre le iba bien. Ya cuando vimos el libro de Hechos, hermanitos, en estas transmisiones, vimos cómo sufría Pablo. Y también en estas cartas, epístolas, hemos visto su sufrir, su recorrido. Muy bien, hermanitos, prosigamos y que presentemos a la iglesia, presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, con nuestro trabajo en Cristo. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por llamarnos. Gracias, Señor, por tus siervos. Porque hay hermanitos que oyen esta transmisión y aunque no tienen el título de pastor, predican el evangelio. Predican en hospitales, en calles, en parques, en casas. Son tus siervos. Que esa sea la meta cuando prediquemos, Señor. Que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Señor, danos fuerzas en nuestra generación. Es el último tiempo. Ya pronto hará sonar la trompeta. Sigamos trabajando incansablemente hasta el final. Y Señor, tu Espíritu Santo en cada ministro. Ayúdalos. En esta hora, en el nombre del Señor Jesús, te rogamos por pastores, evangelistas, profetas, maestros, misioneros, los que predican en la calle, los que enseñan en casas, células, en parques, en transportes. Ayúdalos, Señor. Fortalécelos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Hoy busquen al Señor. Tenemos servicio al 20 para las 7 aquí en Ministerios Filadelfia. Le esperamos con mucho gusto. Amén.